Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo donde conversaremos o hablaremos sobre el decreto firmado por el presidente Lasso para la eliminación del examen al acceso a educación superior. Empecemos. Hace 6 días el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto para aplicar el nuevo reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Superior, LOES. Esto es un documento que consta de 73 artículos, 12 disposiciones generales, 8 transitorias, una reformatoria y una derogatoria. ¿Qué dice este documento? Prácticamente que se elimina el examen transformar de la CENESID desde el año 2023 y así como también existirá un proceso de admisión que será de responsabilidad de cada universidad. Quiero leer textualmente un tuit publicado por el presidente Guillermo Lasso que dice: con el nuevo reglamento a la LOES permitiremos facilitar el acceso a los jóvenes ecuatorianos a una educación superior a su elección y de calidad. Además, eliminaremos la Subsecretaría de Acceso, devolviéndole la autonomía a las universidades de coordinar sus exámenes de ingreso. Este tuit está muy claro, no hay por dónde perdernos. Que se elimine el examen de acceso superior ha traído un debate muy grande. Para unos será volver al pasado, para otros será darles una nueva oportunidad a los jóvenes para estudiar lo que ellos quisieran. Entonces, entre este debate yo quisiera aportar también con este comentario, y más que análisis o decir si es bueno o malo, más que todo quisiera comparar cómo era el acceso a la educación superior hace mucho tiempo atrás, comparándola con el presente y la que podría ser ya el nuevo acceso con la eliminación de este examen. Entonces quisiera conversarles mi experiencia como estudiante universitario. Sé que muchos compañeros, colegas, personas que nos hemos graduado en la universidad hace más de 10 años, conocemos cómo era la situación antigua. Cada una de las universidades siempre ha tenido una metodología para que los estudiantes puedan ingresar en sus instituciones. En mi caso particular, en la Universidad Técnica de Machala, pues existía también una modalidad que era el preuniversitario. Me recuerdo claramente que para ingresar a cualquier facultad, a cualquier carrera, había que realizar un preuniversitario. Este duraba entre 4 y 5 meses. ¿Qué se hacía en este preuniversitario? Pues, prácticamente estudiar, ver algunas asignaturas, rendir exámenes, y cuando se finalizaba el tiempo del preuniversitario, pues había también una selección de estudiantes por los méritos obtenidos, pues dependiendo también de las carreras. Por ejemplo, aquellas carreras como medicina, ingeniería, siempre fueron especialidades o carreras muy peleadas. Para ello pues existían muchos aspirantes, pero pocos lograban ingresar. En mi caso propio, pues yo empecé estudiando medicina. Recuerdo muy claramente que cuando entramos en el preuniversitario, 120 aspirantes, y por el cupo de la misma universidad terminamos ingresando 60 a 70 estudiantes. Todo eso pues en el orden de los méritos obtenidos en el preuniversitario. Entonces, de esta forma era el acceso a la educación superior en ese tiempo. Cabe destacar también que muchas de las carreras eran autofinanciadas. Significa que nosotros debíamos cancelar un valor, una inscripción, una matriculación, una mensualidad para poder estudiar esas carreras. Pero así también habían muchas otras carreras que eran totalmente gratuitas. Entonces, analizando los aspectos positivos y negativos que tenía esta metodología de ingreso, en ese entonces podemos decir que cada estudiante elegía la carrera que deseaba, lo que muchos jóvenes quieren ahora. Dicen que el Estado con el examen les obligaba muchas de las veces a seguir las carreras que no quisieran. Bueno, en ese tiempo había cómo. Otro de los aspectos positivos era que si quizás no te gustaba esa carrera, podías elegir otra. Te salías de la carrera que tenías y podías ingresar a otra.
Entre los aspectos negativos, lo que ya mencioné era que ciertas de las carreras que quisieran seguir eran autofinanciadas, es decir, teníamos que pagar para poder acceder, como en el caso de medicina, que en ese tiempo era una carrera muy costosa, y en otras facultades también habían carreras autofinanciadas, pero de mucho menos valor que la de medicina. Otros aspectos negativos eran también que muchos estudiantes que ingresaban a estudiar en distintas facultades se iban retirando, mucho más en aquellas carreras que eran gratuitas, en aquellas especialidades que eran gratuitas. Eso era también un problema. Por ejemplo, luego de que yo dejé de estudiar medicina porque era muy alto su valor y ya no tenía esa posibilidad, así que continué estudiando otra carrera que era mucho más barata, y aún así existían una gran cantidad de estudiantes al inicio del año lectivo, pero ya al finalizar la carrera alcanzaban a graduarse muy pocos. Por ejemplo, ingresábamos 50, 60 al inicio de la carrera y terminamos graduándonos 20 o 30 estudiantes. Mucho menos era en las carreras que eran totalmente gratuitas. Entonces, el presidente en ese entonces vio eso como una problemática muy grande. Primero porque la educación, decía él, que tenía que ser totalmente gratuita. No debían haber carreras que sean autofinanciadas. Así que por ello aplicó totalmente la gratuidad en la educación superior, y desde ahí se empieza a aplicar también los exámenes para el acceso a la educación superior. ¿Qué aspectos positivos trajo la implementación de este examen de acceso a la educación superior? Pues tenemos que la gratuidad de la educación en todas las carreras. Carreras que eran muy caras, como la medicina, ingeniería, pasaron a ser gratuitas. Empezó una educación de calidad, puesto que hubo mucha inversión para la educación superior, en general para toda la educación, y esto mejoró también la calidad de educación en las universidades, más que todo públicas. Otro de los aspectos positivos con el examen de acceso, que era que la cantidad de estudiantes iba con los cupos de acuerdo a la realidad de la universidad. Es decir, no había una sobrepoblación de estudiantes en las aulas o en las carreras. Se distribuía, quizás podemos decir equitativamente, la cantidad de estudiantes o aspirantes para cada una de las carreras, porque anteriormente había muchas carreras o especialidades que eran más peleadas que otras. Así, al inicio de un año lectivo, habían carreras con mucha cantidad de estudiantes y otras con muy poco. Entonces, con el examen de acceso a la educación superior, que en un momento se llamaba ser bachiller, luego pues actualmente transformar, se logró equitativamente ubicar los estudiantes en las diferentes carreras. ¿Cuáles fueron los aspectos negativos? Sabemos que las pruebas o las evaluaciones tenían preguntas muchas de las veces lejos de la realidad académica del bachiller. Como profesor de bachillerato, muchas de las veces estuve encargado de tomar o recetar estas pruebas de ese bachiller, que en realidad eran unas preguntas muy complicadas, que inclusive los estudiantes más aplicados caían en estas pruebas. Entonces eso fue uno de los puntos negativos. Muchas de las veces el estudiante opta por seguir otra carrera. Como todo el ingreso, el acceso por medio de este examen es por méritos, es de acuerdo al puntaje obtenido, entonces se le daba la posibilidad al estudiante de elegir en primer caso la carrera que quería seguir, pero en caso de no alcanzar el puntaje requerido tendría que optar por otras. Muchas de las veces los estudiantes pues eligieron carreras simplemente porque creían estar afín, pero que luego significó un tremendo sacrificio para culminarla. Aún así pues tenían que estudiar lo que digamos el Estado quería que ellos estudiaran. Entonces eso fue un punto muy negativo. Estos dos puntos podemos decir que fueron los más negativos con la aplicación del examen de acceso a la educación superior. Ahora nuevamente se elimina ese examen. Analizando desde mi punto de vista, desde mi experiencia y mi perspectiva, tengo también unos puntos positivos y aspectos negativos con la eliminación de esta prueba.
Bueno, pues se retoma a que los estudiantes podrán estudiar la carrera que deseen, ¿no? Pueden acceder a pelear por esa carrera que quieran y el Estado pues no les indicará qué carrera deben seguir. Otro de los aspectos positivos, podrán estudiar en su misma ciudad. Eso fue también uno de los aspectos negativos que tenía el examen de acceso a la educación superior, puesto que muchas veces los cupos los obtenían en otras universidades, en otras ciudades. Así muchos no aceptaron ese cupo y otros los que aceptaron pues tenían que hacer un sacrificio enorme para poder estudiar en esa ciudad. Otro de los aspectos positivos con la eliminación del examen será que la universidad puede optar por su propia modalidad para el acceso al ingreso. Esto por una parte también puede ser un aspecto negativo. Así que el primer aspecto negativo que tengo es que no todos podrán acceder. Eso debe quedar muy claro. No todos los estudiantes podrán acceder a las carreras que ellos deseen. ¿Por qué? Por la cuestión de los cupos. Sabemos que la cantidad de estudiantes por cada facultad, por cada carrera es muy limitada. Entonces las universidades tendrán también que aplicar una nueva modalidad para ver cómo accedan los estudiantes a estas instituciones. Podría ser, como mencioné al inicio, con un preuniversitario, podrá ser por medio de un examen que ellos mismos implementen, pero todo indicaría que sería también por méritos propios y por esa competencia entre estudiantes que quieran estudiar esa carrera. Otro de los puntos negativos se debe a la falta de presupuesto para la educación superior. Al no haber ese presupuesto que requieren las universidades para poder ofertar las carreras a una gran cantidad de estudiantes, pues va a ser una problemática que con el pasar del tiempo iremos observando qué tanto puede afectar al acceso de los estudiantes que quieran estudiar en cada una de las universidades. Entonces, en términos generales, podemos decir que tanto lo uno como lo otro tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Ya dependerá también de la visión que tenga cada estudiante, de lo que requiera o del sacrificio que esté dispuesto a pagar para valorar pues en su momento si se hizo bien o se hizo mal eliminar ese examen. Puedes dejarme en tu comentario qué opinas sobre esto, si te parece positivo, si te parece negativo. Cuéntanos tus experiencias también para saber y conocer la realidad y de esta forma poder tener una idea clara de lo que va a pasar en un futuro. Hay que tomar en cuenta que esta eliminación del examen será en el año 2023. Todavía estamos dentro de un proceso en la región costa que ya muy pronto se van a iniciar estas pruebas, y la sierra ya casi a mediados o fines de este año 2022 también tendrá un nuevo proceso de la prueba C transformada. Entonces la eliminación sería a partir del año 2023 con la aplicación de cada una de las universidades como quieran realizar este acceso a la educación superior. Espero haberte ayudado también a despejar algunas de las dudas. Si tienes alguna inquietud puedes escribir en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.